Gracias, muchas gracias una vez más por venir a escuchar la palabra de Dios. Es un tremendo privilegio para mí estar aquí en la casa de Dios. Gracias por su ofrenda. Es un honor para mí y mi esposa está agradecida y realmente agradecemos al pueblo de Dios. Es maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? Sabe, yo le entregué mi vida a Cristo Jesús en el año 1986 en el país de Uruguay. Tenía tan solo 13 años en esos tiempos. Ahora estoy un poquito más canoso, pero sabe, Dios tuvo misericordia, me salvó en mi juventud, me trajo a Estados Unidos por su gracia divina y ahí pude conocer a mi hermosa esposa Kelly Galván en San Diego, California. Nos casamos. Hoy en día tengo 4 hijos, por ahora tengo 4 nietos, dos varoncitos, 2 nenas. Mi hija mayor se va a casar, amén, este sábado que viene, gracias al Señor. Y es una bendición estar salvo y tener a su familia en la casa de Dios, en los propósitos. Es el mejor regalo que usted le puede ofrendar a su familia. Yo estoy agradecido. Si tiene su Biblia, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, por favor, en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer una historia muy famosa en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el amor de Dios, el amor del Padre hacia su pueblo. A.W. Tozer, yo hablé ya de él esta semana, fue un poderoso pastor en sus tiempos. Él estaba hablando un día a su congregación sobre el tema del amor de Dios y él dijo: el amor de Dios no es una emoción insensata, sino una disposición de benevolencia inmutable hacia su creación. Y él prosiguió a decir esto, y escuche, esto es poderoso. Dice: él ama, hablando del amor de Dios, dice: Dios ama porque su naturaleza es amar. Quiero que escuche esas palabras porque es muy profundo. Dios ama porque la naturaleza de Dios es amar. Lucas capítulo 15, encontramos una historia muy poderosa con respecto, la Biblia nos dice, a un hijo pródigo, un hijo que la Biblia nos enseña, estaba en la casa de su padre, agarra la herencia, se va, se aparta de la casa de su papá, malgasta la herencia, y la Biblia nos dice y nos enseña que él regresa a la casa del padre. Esa enseñanza nos enseña muchas cosas a nosotros, nos da lo que esa dirección, cómo el Padre Celestial nos ve a nosotros como hijos de Dios, y vamos a aplicarlo a nuestra vida. Lucas 15, vamos a entrar ya a la historia ya está tomando lugar aquí. Y en el versículo 25, el padre le está hablando ahora al hermano, al hijo mayor, y le dice: su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa. Estoy leyendo Lucas capítulo 15, versículo 25. Dice: y oyó música y danzas. Llamando a uno de sus criados, les preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Ahora note la respuesta aquí del padre. Dice: y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Quiero predicar un sermón titulado El amor del Padre. En nuestra escritura, si usted alguna vez ha leído la Biblia, usted entiende que Lucas 15 es una poderosa ilustración aquí, una ilustración del amor de un padre hacia sus hijos. En la historia encontramos la ilustración de un padre y encontramos la ilustración de 2 hijos, uno el mayor, otro el menor. El menor malgasta toda su herencia, se aparta de la casa del padre, y la Biblia nos dice que después que le va muy mal, llega a la bancarrota, está comiendo con los cerdos. La Biblia nos dice que él hace una decisión de regresar
a la casa de su papá. Él pensaba que iba a regresar como un siervo, pero la Biblia nos dice que el padre lo redime, ¿verdad? Le da dignidad una vez más. Y todo eso, esa historia de Lucas 15, y le pido que usted la estudie en su propio tiempo, cuando tenga tiempo esta semana, ilustra el amor de un padre hacia sus hijos, tanto el mayor como el menor. Y cuando usted y yo estudiamos la Biblia, entendemos que esa ilustración es una ilustración de nuestro Padre Celestial. Jesús compartió esta historia para comunicar a la humanidad cómo nuestro Padre Celestial nos ve y cómo nuestro Padre Celestial nos ama. Cuando leemos la Biblia entendemos que Dios, nuestro Padre Celestial, ama a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que nos amó tanto que dio su Hijo unigénito para morir en una cruz horrenda. ¿Por qué? Porque vertió su sangre. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad. Y cuando nosotros como seres humanos reconocemos ese amor y venimos a un Dios y le pedimos perdón de nuestros pecados, la Biblia nos enseña ahora que Dios nos adopta. Somos adoptados ahora al reino, somos y nos convertimos hijos de Dios. Y la Biblia nos enseña que nuestro Padre ama a sus hijos. Salmo 103, versículo 8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Uno de los temas centrales de la palabra de Dios, amado, es el amor de Dios hacia la humanidad. Jeremías 31, versículo 3, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Esto es profundo. Aquí Dios le está hablando a un pueblo, al pueblo de Israel, que era su pueblo. Y sabemos que se habían apartado, se habían dado a la idolatría, después se habían arrepentido, se arrepentían, venían, pecaban. Y a través de la historia vemos que como Dios en su ternura y en su amor, Él, aunque sí juzgó el pecado, Dios es santo, Dios trata con la desobediencia, Dios continuó demostrando su amor a esta nación porque Dios los amaba. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Si usted le ha pedido perdón a Dios, si usted se ha arrepentido de sus pecados, la Biblia nos enseña que Él nos perdona porque Él es misericordioso. Aleluya. Y nosotros, amén, estamos privilegiados para ser llamados hijo de Dios. Romanos 8:38, y estoy convencido, el apóstol Pablo dice, que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Eso es una profunda escritura. Romanos es un libro muy profundo de estudiar y el apóstol Pablo nos enseña aquí que el amor de Dios es profundo. Es tan profundo que honestamente como seres humanos estamos prácticamente limitados en comprender la totalidad, la profundidad del amor de Dios hacia su pueblo. Quiero hablar rápidamente lo que es el peligro de no reconocer el amor de Dios en nuestras vidas. Porque en Lucas capítulo 15 aprendemos muchas enseñanzas, ¿verdad? Es la historia de un padre que está tratando con sus dos hijos. Uno de ellos es rebelde, se va de la casa del padre y malgasta todos los bienes. El otro hijo mayor se queda trabajando para el papá, pero aparentemente, de acuerdo a lo que leímos, aparentemente el hijo mayor tenía serios problemas en su corazón. Estaba amargado hacia su padre, estaba lleno de rencor, prácticamente malentendió el amor del padre que él tenía hacia él. Entonces, lo que vemos y podemos aprender, amado, en la historia del hijo pródigo, podemos aprender muchas historias, pero una de las historias muy profundas que podemos aprender es cómo los dos hijos, tanto el menor como el mayor, no pudieron ver correctamente el amor del padre hacia ellos. Y esto nos ofrece una profunda enseñanza a nosotros.
Yo he pastoreado por un largo tiempo. Es más, el mes de agosto cumplí 28 años de pastorear y ministrar el evangelio. Yo fui pastor en San Diego, California, pastoreé en la Nación de México, pastoreé en Las Vegas, Nevada, pastoreé en Arizona múltiples veces. Pioné iglesias, tomé iglesias y déjeme decirle, una de las enseñanzas que yo he aprendido a través del ministerio es esto que vamos a aprender esta mañana. Es el error muchas veces de cristianos que gastan toda una vida viniendo a la iglesia, pero no comprenden el amor del Padre Celestial hacia ellos. Es más, esto es un principio bíblico. En Isaías, Dios manda al profeta y les dice unas profundas palabras por boca del hombre de Dios. Escuche esto, Isaías 29, versículo 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Y sabemos que ese texto mucha gente y muchos pastores lo usan en forma negativa hacia gente. Yo entiendo eso. Jesús trató con esto con los fariseos, pero esa escritura nos enseña algo más profundo. Aquí está el creador del universo tratando con su pueblo y él les está comunicando algo. Su pueblo no lo conocían. Aunque eran externamente religiosos, aunque tenían el verbo y tenían todo lo religioso externo, aparentemente el creador del universo está mirándolos y está diciendo, pero hay una desconexión aquí, ustedes me sirven por palabras, con labios, pero realmente no me conocen. Y eso es exactamente lo que vemos en la historia del hijo pródigo. Tanto el hijo joven como el hijo mayor no comprendieron el amor increíble que el padre tenía para sus hijos. Sabemos bien que el joven, amén, cuando estaba perdido en su pecado, él dijo en el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Otras traducciones dice como uno de tus siervos. O sea que usted aquí está mirando, el hijo menor pecó y en su culpabilidad él no pudo regresar a la casa del padre. Él pensó, yo voy a regresar a ser un esclavo. Pero ¿cuántos saben que él no regresó a ser un esclavo? Él regresó, amén, a un padre que lo amaba. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es poderoso, amado. Esto nos enseña el amor del Padre. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es esto. ¿Por qué muchas veces nosotros, aún yo mismo como pastor, puedo estar en la casa de Dios y realmente no comprender y aceptar que mi Padre Celestial me ama? Porque mucha gente batalla aquí. Usted y yo pensaríamos que nosotros como pastor decimos, Dios te ama, Él te va a ayudar. Y mucha gente dice, sí, yo sé que me ama, pastor, pero es que Dios es que soy pecador, es que hice esto. Y hay veces que batallamos con aceptar la profunda realidad bíblica que Dios ama a su pueblo. Ahora, la razón puede ser muchas razones, puede haber muchas razones del por qué muchas veces batallamos en aceptar el amor de nuestro Padre hacia nosotros. Una de ellas es lo que la Biblia nos enseña en la historia del hijo pródigo, es culpabilidad. El hijo joven había malgastado todos los bienes del padre. Obviamente se sentía culpable. ¿Y cuántos saben que muchas veces cuando nosotros hacemos lo equivocado, nos sentimos culpables o por lo menos debemos de sentirnos culpables? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que no, pero una persona que ama a Dios, un hijo de Dios, un hombre, una mujer de Dios, cuando nosotros desobedecemos a nuestro Padre, hay algo en nosotros que nos hace sentir culpable, ¿verdad? Y el peligro, la culpabilidad es buena siempre y cuando tú hagas lo correcto con la culpabilidad. La culpabilidad te tiene que traer a los pies de tu Padre Celestial. Aleluya. Eso es exactamente lo que el joven pródigo hizo cuando se sintió culpable. Vino y se arrepintió. Pero el problema es que en su culpabilidad, él pensó que su padre lo iba a hacer un siervo en vez de un hijo. Pero sabes, la profunda historia del hijo pródigo es que él nunca paró de ser hijo de Dios.
Él, aunque estaba apartado, Dios el Padre dice, mi hijo estaba muerto. Sí, el pecado nos mata. ¿Cuántos dicen amén? Mata lo espiritual en nosotros, nos separa de un Dios santo. Pero la Biblia nos dice, cuando el hijo pródigo se arrepintió, amado, el Padre le dio redención. Y esto es lo profundo. Quizás tú estás aquí y tú dices, bueno, yo me siento culpable, he hecho pecado, me he apartado de Dios. Las buenas nuevas es que tú estás en la casa de Dios, y si tú vienes a tu Padre Celestial, Él no te rechaza. Ahí tendría que haber dicho amén. Él te ama, amén. El Padre amó a su Hijo, lo redimió. Pero el problema es esto, que muchas veces nuestra culpabilidad nos puede pervertir la manera que vemos a nuestro Padre Celestial. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia llenos de culpabilidad y no tienen una relación sana con su Padre Celestial, no tienen una vista correcta que su Padre los ama. La segunda razón, yo creo, por qué muchas veces no vemos a nuestro Padre de la manera que lo debemos de ver, es porque vivimos en un mundo pecaminoso y caído. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia y escuchamos que Dios es nuestro Padre Celestial, pero tristemente muchos de nosotros no tenemos una correcta mirada de nuestro Padre terrenal. Y lo que nos pasa es esto: venimos a la iglesia y pensamos que nuestro Padre Celestial va a ser como nuestro Padre terrenal. Y tristemente no todos hemos tenido un correcto ejemplo de nuestro Padre terrenal. Cuando yo tenía 6 años de edad, mi padre abandonó a mi familia. Nunca me olvidaré, era el mes de diciembre, si no mal recuerdo, el 24, Nochebuena de diciembre. Yo tenía 6 años de edad, mi padre vino, me dio un beso y se fue caminando por el pasillo de mi casa y abandonó a mi padre, a mi madre, abandonó a mi hermano. Por 6 años mis padres terminaron divorciados, y escúcheme, eso causó mucho daño. ¿Cuántos saben que el divorcio causa mucho daño? No nada más a los adultos, causa mucho daño a los niños, a las criaturas. Y sabe, yo me crié con la idea de que mi padre me había abandonado, porque había sido eso. A los 13 años de edad vengo a los pies de Cristo, entro a la iglesia y escucho un pastor ahora que Dios Padre me ama. El problema era esto, que al principio de mi caminar con Dios, yo batallé con esa idea. ¿Por qué? Porque el ejemplo que mi padre terrenal me había dado al principio no era sano. Y eso es lo que les pasa a mucha gente. Vienen, amén, con ideas erróneas. Tenemos ejemplos tristemente erróneos de lo que es un padre. Mi esposa nunca conoció a su padre terrenal, conoció a su padrastro abusó de ella, la destruyó cuando tenía 4 años de edad. Cuando mi esposa se salvó con 18 años, venía completamente destruida, y por muchos años mi esposa no podía comprender que nuestro Padre Celestial no es como un padre terrenal. Nuestro Padre Celestial es puro, es santo, es bueno. Aleluya. Él redime, Él sana. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema es esto, es que si tú miras a Dios como tú miras a la vida, eso te puede afectar muy grandemente. Y la palabra de Dios nos enseña, amén, que esto es muy peligroso. Otra de las razones es esta. Aparentemente en nuestra historia, el hijo pródigo y el hijo mayor no tenían una relación íntima con su padre, aunque vivían en el mismo techo, misma casa. Cuando tú lees el vocabulario, aparentemente ellos no conocían la bondad de su padre, y esto es un grave error. Esto es un error que muchas veces nos puede afectar a nosotros. Podemos gastar años viniendo a la iglesia, siguiendo la ley, leyendo la palabra de Dios, pero no comprender el amor de nuestro Padre Celestial. Jesús nos ofrece una profunda enseñanza de esto. En Juan capítulo 14, la Biblia nos enseña que Jesús está hablando con sus discípulos. Escuche, estos no son los pecadores, no son los fariseos, no son los escribas. Esto era sus discípulos.
los que habían visto a Jesús sanar, resucitar a Lázaro de los muertos, el que habían visto a Jesús, amén, proveer para la multitud. Y venimos a Juan capítulo 14. Y la Biblia nos dice que Felipe, uno de los 12 discípulos que había caminado con Jesús, les dice esto, versículo 9, Juan 14, amén. Él está diciendo antes, Señor, muéstranos el Padre. Y Jesús le responde unas profundas palabras. Versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Considere esas preguntas y esas palabras. Aquí está Jesús. Y Felipe está confuso, no sabía quién Jesús realmente era. Y Jesús le comunica algo profundo, amado, que no está dirigido a causar daño, es confrontativo, yo entiendo, pero es una confrontación por amor. Jesús le dice, Felipe, has estado tanto conmigo, alrededor me has visto tanto y todavía no me conoces. ¿Cuántos saben que eso es un grave peligro para todos? ¿Cuántos dicen amén? No nada más porque tú vienes a la iglesia, quiere decir que tú conoces a tu Padre Celestial. Yo conozco mucha gente que gasta años siendo religioso, cantan los cánticos, pero en toda honestidad, amado, no conocen, no tienen una revelación de su Padre Celestial, cómo su Padre los ama, cómo Dios está dispuesto a ayudarnos en las buenas y en las malas. El libro de Nehemías, capítulo 9. El hombre de Dios separa a un pueblo que si usted recuerda la historia, han regresado de lo que era el cautiverio. Regresaron a su tierra natal, están reconstruyendo el templo, reconstruyen las murallas ahora. Esta gente había sido complicada. Habían pecado contra Dios. Y escuche lo que Nehemías 9:17 nos dice, pero tú, Dios, tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. Aleluya. Aquí está la revelación profunda de nuestro Padre Celestial. Esta gente había pecado. Se habían apartado, Dios había tratado con su desobediencia. Yo entiendo que Dios es un Dios justo, pero aquí está el hombre de Dios profesando una revelación que si tú la puedes entender de Dios, puede transformar tu vida, tu caminar con Dios. El hombre de Dios dice, Dios, tu amor es inagotable. Tu amor, amén, es profundo. Tu amor, amén, no nos da lo que merecemos. Todos merecemos juicio. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando nosotros nos arrepentimos, rendimos nuestro corazón a Dios, aún con nuestros pecados, Dios está dispuesto no nada más a perdonar, pero a ayudar. Sabemos bien que la Biblia habla de un hombre llamado David. David fue un joven que la Biblia nos dice no fue perfecto. Tuvo grandes problemas David, pero fue hijo de Dios, fue un siervo de Dios. Y sabemos bien que cuando se topa ahora contra un gigante y el rey Saúl dice, ¿cómo tú vas a poder vencer a este hombre? David le dice algo profundo. David le dice, ¿sabes qué? El Señor me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, y Él me librará de la mano de este filisteo. Esto es profundo. ¿Cómo puede un jovencito enfrentar una dificultad tan grande que humanamente se veía imposible? Porque David sabía que su Padre Celestial lo amaba. Y porque lo amaba, él lo había ayudado antes con el oso, con el león. Por lo tanto, ahora David sabía que Dios lo iba a ayudar en esta batalla. ¿Qué fue esa convicción? La convicción, cuando tú lees la historia de David, fue que David tenía una correcta manera de mirar a su Padre Celestial. Él sabía que su Padre lo amaba y porque Él lo amaba, Él lo iba a ayudar. ¡Aleluya! Eso es profundo. Escucha lo que él dice en Salmos 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días, no algunos,
No cuando me porto bien, cuando leo 3 capítulos, 30 capítulos de la Biblia y hago todas las cosas correctas. No, David sabía que su Padre Celestial lo amaba y porque lo amaba, la misericordia del Señor lo seguía todos los días. Esto no es un mensaje para abusar de la gracia de Dios. Yo entiendo que Dios es un Dios santo. Yo entiendo que Dios va a juzgar al mundo de su rebelión. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que la Biblia nos enseña, amado, es que cuando tú te arrepientes de tus pecados, rindes tu vida a Dios y ahora Dios te perdona, te adopta como hijo a la familia de Dios, ahora Dios se convierte en un Padre celestial. Escucha estas escrituras rápidamente. Sofonías 3:17, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor, clamará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Oseas capítulo 11, versículo 3, Israel, por el gran amor que te tengo, acá está hablándole Dios aquí, te llevé de la mano como a un niño, te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas. Escuche esto, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Eso es profundo. Dios le está diciendo a su pueblo aquí, yo te he amado, yo te he ayudado en tus propios problemas, he estado contigo, pero tú no te has dado cuenta que te he estado ayudando. Y eso es profundo porque eso nos llama a recapacitar aquí, nos trae un punto de reconocer. Yo he tenido que aprender esto en mi caminar con Dios. En todas mis dificultades, yo soy hijo de Dios, aleluya. Y porque soy hijo de Dios y porque Él me ama, porque soy su hijo, entonces Él va a ayudarme. Quiero cerrar con el último punto y esto es disfrutando del Padre y de su amor. El libro de Salmos, mucha gente profesa esto y muchos cristianos lo saben de memoria. El salmista, amén, David nos dice, Salmos 37, versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate. En otras palabras, el servir a Dios, amados, es mucho más que reglas. Es mucho más que religiosidad, es que tengo que orar, que tengo. Eso es religión hecha por hombre. El servir a Dios es una delicia. Es caminar con un Padre celestial que te ha amado, que te ha redimido cuando tú y yo no lo merecemos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie merece lo que Dios nos da, pero Dios es grato, es amor, amén, está lleno. Y las cosas que aprendemos en la historia del hijo pródigo es esto: Dios nos da perdón. Dios perdonó al hijo pródigo y Dios perdonó aún al hijo mayor. Y eso nos enseña algo. Escucha esta escritura, Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? Eso es una pregunta. ¿Dónde hay otro como Dios? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Aquí está el profeta y él está maravillado, amado. Está diciendo, ¿dónde hay otro Dios como nuestro Dios? Que nuestra culpabilidad, Dios tiene misericordia. Dios nos llama, Dios trata con nosotros, nos ofrece de su amor. Lamentaciones 3:22, amén, que la Biblia nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántos dicen amén?
Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No porque yo soy un gran pastor y soy una persona educada. No, amado. Todos somos pecadores. Todos merecemos juicio. Pero Dios en su grata misericordia, porque Él es nuestro Padre, amén, que nos ama. Él tiene misericordia. Y la Biblia nos dice que nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Cuántos creen eso? Dios es fiel, amado. Lucas capítulo 22 es una poderosa historia. Amén. Y por falta de tiempo tengo que hacerla rápido, quiero recordarla rápida. Está hablando un hombre llamado Pedro, es uno de sus seguidores. La Biblia nos dice que Pedro era un hombre bueno, pero era orgulloso. Y Jesús le dice, Pedro, me vas a fallar. Y Pedro dice, no, aunque todos te dejen, yo no, yo estoy dispuesto a morir por ti. Jesús, siendo Dios en la carne, le dice, Pedro, antes que cante el gallo me vas a fallar múltiples veces. Y después le dice Jesús esto, escuche esto, Lucas 22, versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Considere esto, aquí está Dios mirando a un hombre que sabe que va a fallarle. Él sabe, Jesús no es un hombre, es Dios hombre, es 100% hombre, 100% Dios. Jesús sabe todo y Jesús está mirando a un hombre que sabe que lo va a negar. Y aún con todo Jesús le dice, cuando vuelvas, una vez vuelto, en otras palabras, Pedro, me vas a fallar, pero vas a arrepentirte, vas a regresar y Dios lo va a perdonar. Eso es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Si tú me vas a fallar, yo sé que me vas a vender. Yo no sé cómo te hablaría, pero aquí está el amor de Dios diciendo, vas a fallar, pero vas a regresar. Y una vez que regreses, ayuda a tus hermanos. Escúchame, amado, esto es poderoso. Una persona que es dura, no es misericordioso con otros, no ha experimentado el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú experimentas el amor de Dios, lo más que yo sirvo a Dios, lo más que yo entiendo el amor que Dios tiene para mí. Porque honestamente yo no merezco ni estar parado predicándole esta mañana, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y lo mismo es con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Rápidamente sabemos bien que Jesús no nada más les enseña perdón, Jesús le enseña restauración. Jesús restaura al hijo que había malgastado todo. Eso es poderoso, amado. En el libro de Joel capítulo 2 le está hablando a la nación de Israel y él le dice, yo te voy a recompensar lo que el pecado y la langosta ha comido. Cada uno de nosotros sabemos lo que es ser restaurado por Dios, cuando Dios nos restaura, nos sana. Y por último, vemos, amén, que Dios provee. El Padre proveyó, le dio provisión a sus hijos. Esto es lo que me cautivó mi atención. Cuando Dios le está hablando, cuando el Padre le está hablando al hijo mayor, escuche lo que él le dice en el versículo 31. Y el Padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, note esto, y todo lo mío es tuyo. Eso es profundo. Escúcheme porque este puede darle una revolución en su caminar con Dios. El Padre le dice, todo lo mío es tuyo. Capte esto. Está hablando, esto es Dios dándonos un mensaje aquí. Todo lo mío es tuyo. En otras palabras, ¿cuál es tu necesidad esta mañana? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas un trabajo nuevo, vivienda? ¿Qué necesitas de tu Padre Celestial? Tu Padre Celestial te dice, todo lo mío es tuyo, entonces pídele. Acuérdese, el hijo mayor está amargado aquí porque le dice, tú nunca me diste un cordero, pero el padre prácticamente le está diciendo, nunca me lo pediste. Si me lo hubieses pedido, te lo hubiese dado. Todo lo que tengo es tuyo. Aleluya. Es como si tú tienes un rico padre, un ricachón padre. Y ahí estás comiendo pura marruchán y frijoles. Hey, pide carne. Aleluya. Manejas un carro que lo unges con aceite todo el día. Ay, pide un buen carro a tu padre. Aleluya. Un Lamborghini, una troca alta, sea lo que sea. Dios te está diciendo, y esto no es para pervertir esto, escúchame, esto es santo.
Dios está diciendo, todo lo mío es tuyo. Hay muchos cristianos que pasan años en la vida viviendo en pobreza, siempre en bancarrota, con una mentalidad de pobreza. ¿Por qué? Porque no entienden, no tienen una correcta mirada de su Padre Celestial. Mi pastor, el pastor Greg Mitchell, líder de las 4,500 iglesias que hoy en día tenemos. Hace 2 semanas atrás estábamos desayunando y un discípulo le preguntó una pregunta y esto fue lo que él respondió. Mi pastor Greg Mitchell respondió esto. Él dijo, yo espero que Dios me ayude en todo porque Él me ama. Aleluya. Eso es profundo. Aquí hay un hombre que aparentemente tiene una correcta vista de su Padre Celestial. Yo espero que Dios me ayude en todo. En otras palabras, si yo tengo una necesidad, le pido a Dios, Dios ayúdame. No estoy hablando de abusar, no estoy hablando de comportarte como un demonio y después, es que mi Padre me perdona por todo. No, sabemos bien que Dios es justo. Dios está hablando aquí al hijo pródigo. El hijo pródigo pecó, pero ¿qué fue lo que hizo? Regresó, se arrepintió, vino en humildad, se postró, estaba dispuesto a convertirse en un siervo. O sea que no estamos hablando de una persona orgullosa. Cuando Dios ve humildad, Dios restaura. Aleluya. Dios sana. Y Dios le dijo aún al hijo mayor, todo lo que yo tengo es tuyo. Jesús lo simplificó en estas profundas palabras. Escuche esto, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Si nosotros siendo malos sabemos bendecir a nuestros hijos, yo amo bendecir a mis hijos, mis nietas, yo los amo porque son mi familia, son míos. Jesús dice, si nosotros somos pecadores, sabemos hacer eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, amado? Entonces la pregunta que yo tengo es esto, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas de Dios esta mañana? Pídesela, vamos a abrir en un momento un altar aquí, vamos todos a orar, vamos a decir, Dios, ayúdame. D.L. Moody fue un poderoso predicador y él dijo esto con respecto al amor de Dios. Él dijo, el amor de Dios es como un océano. Puedes ver su principio, pero nunca su fin. Cuando tú vas al océano, al mar, tú puedes ver el principio, pero nunca vas a ver el fin. Así es una simple, sencilla manera. Y eso es el amor de Dios. El amor de Dios vienes, lo encuentras en el altar, en la palabra de Dios, en la oración. Pero el amor de Dios es vasto, es increíble, amado. Cierro con esta última ilustración. Hace unas semanas atrás, un tiempo atrás, antes de, cerca de predicar este sermón en mi servicio hispano, me cayó una cuenta, un bill, una factura que me había caído y me cayó de la nada. Fueron problemas uno tras otro. Usted sabe, hay veces que la vida le pega. ¿Cuántos veces? Y uno dice, Dios mío, no me la acabo. Estoy aquí, estoy allá. Se me enferma el perro, se me murió la perra. Muchas cosas, amén. Me pasó y estoy manejando la carretera. Y yo me acordé de esto que Dios me estaba poniendo en mi corazón, esta escritura. Yo iba a predicar este sermón. Y yo le dije a Dios, manejando solo en la carretera, le dije, Dios, tú eres mi Padre Celestial. Tú me amas. Tengo estas facturas, estos biles, estamos hablando de miles de dólares. No dólares, 1, 2, estamos hablando de miles. Y yo le dije, Dios, necesito este monto, necesito que tú me ayudes. Dios, yo soy tu hijo, yo honro tu nombre con mis diezmos y mis ofrendas. Dios, tú eres mi Padre, tú me amas. Manejando, llegué a mi casa, hablé con mi esposa, le presenté la situación, necesitamos un milagro, estoy desayunando. Unas 2 horas después, estoy en mi casa estudiando para mi sermón. Recibo una llamada. Alguien me llama, nunca lo he conocido, me dicen, ¿este es Diego Galván? Sí. Dice, ¿sabe? Estábamos mirando el historial de su cuenta en esto y hubo un cambio de cuenta. Resulta, me dijo, que aparentemente nos olvidamos de mandarle un dinero que le debemos. Le dije, oh, wow. Y tenía miedo hasta de preguntar, porque capaz que me decía $5. Y me dijo, oh, esa miles de dólares. Oh, sí, ok. Dice, sí, dice, hoy vamos a ponerle el cheque, lo va a recibir en un par de días.
colgué el teléfono, miré a mi esposa y le dije, mi Padre Celestial nos ama. Eso no es normal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces usted recibe una llamada? Ah, sí, soy fulano tal, no lo conozco, pero se me olvidó mandarle miles de dólares, ahí te va, gloria a Dios. Yo no sé acerca de usted, yo tengo 52 años, no he tenido muchas de esas historias. Lo que sí le puedo decir es que yo sirvo a un Padre Celestial que me ama, aleluya. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? La pregunta es, ¿qué hago con esto? La respuesta es sencilla. Si tú eres cristiano, te has arrepentido de tus pecados, ven a tu Padre, no estoy hablando en abuso, en orgullo, pero ven y dile, Dios, tú eres mi Padre, tú me amas, en las buenas y en las malas. Y pídele a Dios lo que usted necesite de Dios. Quiero cada ojo cerrado, rostro inclinado en reverencia a Cristo Jesús.